Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Nuevamente estábamos un poquito platicando antes con el grupo. A veces hay que aprender a sonreír, ¿verdad? También y bueno, pues llevar un poquito, como dice el maestro Samael, morir con la sonrisa en los labios, ¿verdad? Es una característica del que el maestro siempre decía eso, que siempre hay que aprender en este trabajo a morir con la sonrisa, es decir, pues en el trabajo interno a veces se vuelve crudo, pero en realidad hay muchos motivos por los cuales uno sonreír, ¿no? Cosas de la niñez, cosas de la naturaleza que nos rodea, etcétera. Y bueno, precisamente el día de hoy tenemos una conferencia que es un poquito también reflexiva y que ojalá que al final quedemos también con esa sonrisa de búsqueda de oportunidad y de bueno, lo que el maestro llamó el camino de la liberación intermedia, o más bien lo mencionó como aplazar el trabajo. Yo no sé si algunos de nosotros hemos escuchado alguna vez esto, ¿no? Dentro del budismo se conoce como la liberación intermedia o el camino del Buda elemental también. Y bueno, lo mencionan grandes culturas, de hecho como parte de trabajos internos, de trabajos esotéricos o de trabajos de iniciación. Y nosotros queríamos compartir esta parte que no es una conferencia específica que el maestro da, pero que sí nos ayuda mucho a reflexionar. Y nos ayuda a reflexionar porque platicando con mi esposo el otro día veíamos un poquito de noticias, nos enterábamos un poquito de la situación del mundo, del país, de la economía, de los estados, y así de lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande. También nos enterábamos un poquito de las explosiones solares que han habido recientemente, situaciones y situaciones mundiales que bueno, van afectando nos van afectando a nosotros como humanidad. Y entonces eso, bueno, nos hace siempre reflexionar y decir qué tiempos tan difíciles nos toca vivir. Ciertamente, como nos lo menciona el maestro Samael, la edad del Kali Yuga, la que conocemos como la edad de los tiempos del fin de una raza, pues es una edad, una época difícil. Ustedes saben que cada una de las razas que pueden habitar un planeta, pues también se subdivide a su vez en 7 subrazas y en 4 grandes edades. Entre esas 4 grandes edades encontramos la edad de oro, que es la edad con la que una humanidad inicia, pura, libre de ego, en su mejor momento, en su esplendor. Después tenemos la edad de plata, la edad de cobre, la edad de hierro. La edad de hierro se diferencia de las 3 anteriores porque casi la oportunidad es nula, porque como su nombre lo dice, o como el mismo Daniel el profeta lo soñó bíblicamente hablando, pues él vio que habían esas 3 bestias anteriores que eran los dominios de la tierra o de la humanidad, pero que la 4ª bestia, esa era toda llena de dientes, de hierro, de uñas, de hierro y tenía siempre pues como esa función de hacer daño, ¿no? Y es precisamente la alegoría, la representación de los tiempos que nos toca vivir, y sí es cierto que ya tenemos pues más de 2000 años viviéndolos. De hecho, es el Maestro Jesucristo el que viene a abrir los tiempos del fin, la edad del Kali Yuga, la edad negra de la humanidad. Pero efectivamente del Maestro Jesús hacia acá, pues llevamos 2000 años dando vueltas y vueltas y vueltas en momentos de recurrencias tan fuertes como lo que el mismo maestro Samael también nos menciona y nos dice. Por ejemplo, nos menciona que el genio de la tierra, Melquisedec, hace muchos años atrás, pues salió, ¿verdad? De hecho, tenemos por ahí una conferencia que compartirles también sobre estas humanidades que habitan el interior de nuestro planeta, igual que las humanidades más evolucionadas que habitan los planetas más elevados, que podría decirse, se menciona, viven en el interior de la Tierra. Y Melquisedec, el genio de la Tierra, quien dirige nuestro planeta, profetizó para los tiempos del fin de esta humanidad terribles catástrofes
guerras por todos lados. Dice, guerras en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. No hay un punto, dice, donde pueda haber paz. Profetiza enfermedades, crímenes desconocidos totalmente pues en esos años. Cosas que se iban a ver, decíamos, en esta humanidad en épocas como las que estamos viviendo, ¿no? Y no es que queramos en esta conferencia de ninguna manera proponer un amarillismo ni un pesimismo, simplemente un realismo en el cual, pues, si nosotros hacemos una reflexión nos vamos dando cuenta que, pues cada vez las oportunidades para el trabajo interno son más cerradas. Muchas veces les hemos comentado que ese apocalipsis se da en diversos países, en diversas etapas o tiempos, ¿no? Es decir, antes de que llegue ese apocalipsis final, pues realmente países enteros que están sufriendo ya situaciones apocalípticas, se podría decir, ¿no? En donde la oportunidad para un trabajo interno casi es nula, porque pues díganme ustedes qué puede haber de oportunidad para un desarrollo interno cuando en un país lo que hay es necesidad de comer, es necesidad de alimentos, de agua, donde en un país pues el mayor riesgo diariamente es pues perecer por una bomba, por una bala, por la guerra que se está viviendo, ¿no? Y todo esto pues conmueve siempre el corazón de todos nosotros seguramente y nos hace reflexionar y pensar también, bueno, nosotros aquí, no sé, desde los países donde nos escuchan, pues por muy difíciles que estén las cosas, siempre todavía tenemos esa oportunidad de decir, me pongo a meditar, a transmutar, todavía podemos elegir, o como decía Gabriel, elegirnos para este trabajo interno y poner toda nuestra disposición. Pero para ello se necesita también reflexionar nuestro camino, ¿verdad? Y es precisamente el tema de la reflexión de hoy. Y es esa necesidad de compartirlo como ustedes, como una reflexión, porque de repente, y a veces entre pláticas muy gnósticas que solemos tener, a veces escuchamos esto de que, bueno, cuando una persona está por morir, está ya muy cerca de la muerte, aunque como dicen las tradiciones budistas, y es una filosofía que debemos aplicar en la gnosis siempre, la filosofía de la momentaneidad, de saber que, bueno, podemos estar, a lo mejor puede parecer que no estamos cerca de la muerte, pero no sabemos el día de mañana, ¿no? El día de hoy, en este instante, incluso como se dice, cuando te toca, y a veces pues una situación afuera imprevista puede provocar que mañana no estemos aquí. Eso es algo que todos tenemos que reflexionar. No es la edad, la enfermedad y la vejez la única situación que nos asegura que nos vamos a acercar a la muerte, sino que debemos aprender a convivir con esa muerte o con esa dimensión más allá de la física, porque de otra manera, bueno, pues la muerte va a ser un trauma psicológico demasiado fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando una persona, decíamos, se acerca a veces a la edad, a la cuestión salud, la cuestión de esto que solemos decir, decíamos en una plática muy gnóstica, lo único que pedimos es que nos den una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Muchas veces decimos eso, ¿o no? En la gnosis, porque conocemos que podemos retornar, porque conocemos que muchas veces el trabajo que hacemos en esta vida es la esperanza para tener una mejor recurrencia en futuras existencias, y a veces decimos también, ojalá que en una próxima existencia pueda yo conocer la gnosis más joven, y cuántos comentarios no hacemos así que son muy loables y que son muy correctos en el sentido de la comprensión de que, bueno, pues nosotros al desencarnar esperamos poder tener una oportunidad, ¿no? Todavía. Pero en esa reflexión con mi esposo el otro día sentíamos que dadas las circunstancias que se están viviendo a nivel humano, ya ni siquiera podemos pensar en una forma optimista, y esto pues como una reflexión personal, cada uno tiene su sentir, su forma de ver, ¿no? Pero ya ni siquiera para como nosotros estábamos reflexionando, ya ni siquiera es decir, a ver si tengo una próxima oportunidad en una próxima vida, porque si nosotros observamos una humanidad como la nuestra, los tiempos que nos toca vivir,
pues qué esperanzas podemos ver en el futuro de las nuevas generaciones, si estas generaciones que vemos muy pequeñas, pues vemos cómo se va acortando esa posibilidad para el trabajo interno. A ver si nos damos a entender. Si nosotros observamos, por ejemplo, a los niños, pues estos niños ya vienen con una personalidad formada, se va formando esa personalidad. Ya no a los 7 años, ya tú ves a los niños de 2, 3 años, todavía a veces ni hablan bien, y ya tienen una personalidad fuerte. Esto está motivado definitivamente, pues, por los medios de comunicación, el estilo de vida actual, el hecho de que pues los cantos para los niños ya no son los cantos infantiles, ahora ya en el kinder les llevan danzas de estas modernas, ¿no? Todas con las falditas de las cantantes o con estas formas muy que mueven mucho los centros inferiores de la máquina humana. Y esto no es que nosotros estemos aquí diciendo como mojigatería, uy, qué terrible, ¿no? Simplemente estamos haciendo una reflexión de que el niño ya no crece con cantos infantiles, el niño ya crece con canciones de adultos, que sabe cantar, que sabe bailar y que las deletrea inclusive, canciones pasionales, canciones de la personalidad, canciones de me dejaste, me abandonaste, canciones de y así te va ahí, letras que ya no son letras infantiles, ¿no? Si a eso le sumamos la educación que se está viviendo en la actualidad, si a eso le sumamos que pues muchas veces los gobiernos se están convirtiendo, vamos a decirlo así, en una forma suave, en los cobradores del karma de los pueblos, porque hay que decirlo, o sea, alguien tiene que cobrar el karma en los pueblos. Qué triste que tú pues te conviertas en un cobrador de la ley, porque pues serás la ficha, vamos a decir, del juego del ajedrez, serás la ficha a lo mejor negra que te toca hacer un papel pues terrible en el cual pues la gente tiene que sufrir por las malas decisiones muchas veces de gobiernos que ya han perdido todo tipo de conciencia, de conexión con el corazón, con el pueblo, con el servicio de vocación. Y bueno, se convierten, nos convertimos todos en cobradores de la ley de todos. Esto de lo grande a lo pequeño, para no solamente dar la apariencia que estamos juzgando a un sector de la población, vamos a decirlo, todos nos convertimos en los cobradores de todos. El vecino que te viene ¿verdad?, a cobrar algo que tú debes muchas veces y que a lo mejor tú ni siquiera lo recuerdas, no lo sabes, pero dices que mal vecino me tocó, o la familia que me tocó, y tratamos siempre de huir de los cobradores, ¿no? En lugar de hacer un trabajo interno, enfrentarnos a nosotros mismos, descubrir cuál es la causa de esta familia, de estos vecinos, de esta situación. A lo mejor he sido muy egoísta en otras vidas o en esta vida misma, la ira, el orgullo. Hay muchas maneras en que nosotros podemos descubrir, pues, por qué nos viene a cobrar la ley a través de alguien, ¿no? Porque la ley, ¿cómo nos va a cobrar? Bueno, pues a través de alguien, o con la salud, o con la economía. Normalmente es como vamos a ver representaciones fuertes de la ley que nos está cobrando. Y si nosotros observamos nuestra humanidad actual, pues cada vez vemos como menos esperanzas, ¿no? Los jóvenes cada vez ven menos esperanzas en su futuro, en el decir, bueno, ¿yo para qué quiero trabajar? ¿Yo para qué quiero estudiar? O sea, si todo esto no se gana por méritos del corazón, por méritos del alma, ¿no? Si lo que estamos viendo es sálvese quien pueda, ¿no? En una sociedad como la nuestra y en la que incluso no importa si mi camino se tuerce en malas decisiones, lo que importa muchas veces dicen es sobrevivir, ¿no? Si para sobrevivir dicen tengo que robar o tengo que alterar los pesos, las medidas, si para sobrevivir tengo que competir y pisar al otro, es decir, el panorama que nosotros vemos a nivel de una sociedad, si bien es cierto que todo ser humano tiene la posibilidad anímica de decidirse por un trabajo interno y que la decisión de cada uno de nosotros cuenta
para el conjunto de la sociedad, para una solución global, vamos a decirlo, también es cierto que, bueno, las oportunidades, porque el ataque es muy fuerte a la cuestión de la mente humana, o sea, lo más grave que se está viviendo no está solamente en la economía, en la guerra, sino en el ataque a la mente del ser humano, a la forma de pensar, al cerrar ese campo de conciencia. Creo que finalmente lo que podemos decir es que lo más grave que vemos es que el ataque a la humanidad más fuerte es a nivel de la conciencia, del alma, que como decía Gabriel en ese proverbio griego, ha quedado atrapada en su karma, pues por esa lápida que es el mismo ego, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, lo que prolifera es la mala educación, los valores negativos o contrarios al alma, y bueno, pues todo esto nos lleva a tomar decisiones, a vivir en una sociedad, decíamos, en la que se van cerrando, ¿no?, las puertas muchas veces precisamente para el desarrollo del alma. Entonces, en una circunstancia así uno se pregunta, creo que si nosotros nos tocamos un poquito el corazón, nos interiorizamos un poquito y dejamos de lado por unos instantes la lucha diaria, los objetivos humanos, materiales. Si aquel padre de familia por un instante dice, ok, vamos a detenernos a reflexionar, si yo trabajo todo el día para poder mantener a mis hijos, y es muy loable el ser buen padre, buen dueño de casa, como se dice, pero si eso lo detengo un instante y me planteo, ¿cuál es el futuro hacia mis propios hijos por los que estoy dando casi, ¿verdad?, mi vida? ¿Cuál es el futuro mío? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? A lo mejor asegurarme lo más que pueda la economía para no sufrir, a lo mejor a costa de perder la salud, a lo mejor a costa de perder la paz del alma, a lo mejor a costa de no poder convivir con esos propios hijos a los cuales les estoy dedicando mi vida porque no me da tiempo, ¿verdad? A lo mejor a costa de esa desconexión, digámoslo así, con nosotros mismos. Y así cada uno de nosotros se va planteando la vida y va encontrando que más allá del objetivo a corto plazo, como vamos a decir, el casado, bueno, pues a corto plazo sacar adelante su matrimonio, ¿no? El soltero, bueno, pues a corto plazo encontrar ese complemento en su vida para, incluso si está en la gnosis, pues tener la oportunidad del trabajo interno. El que tiene ya una familia consolidada y ahora tiene nietos, o el que está en plena adolescencia y buscando qué va a estudiar, a qué se va a dedicar en la vida, ¿no? Si hacemos un poquito a un lado todos estos aspectos y nos interiorizamos en nuestro fuero interno, nos preguntamos a sí mismos, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va esta vida? ¿Realmente en qué momentos me está tocando vivir en la humanidad? Que es precisamente esto que mencionábamos. Hacer conciencia de que nos toca vivir en los tiempos del fin y que hasta es común encontrar que cada vez va a ser más difícil la convivencia, cada vez va a ser más difícil pues la oportunidad, decíamos, del desarrollo interno. Si este tiempo lo comparamos con la época, pues no sé, incluso de un Jesucristo, en donde convertirte en un misionero, por ejemplo, era simplemente dejar todo, ponerte a caminar e ir predicando la palabra, ¿no? Y donde tú tocabas te abrían la puerta y ahí dormías y ahí comías y luego continuabas tu peregrinaje. Pues vamos comprendiendo que todo eso ha ido cambiando, ¿no? Que ahora incluso hasta para poder compartir la enseñanza, pues tenemos que hacer uso de medios materiales en donde está el internet, los costos, etcétera, etcétera. O sea,
porque la vida ha cambiado, exige más de nosotros, ¿no es cierto? Exige de nosotros que sepamos salir adelante en la materia, combinando salir adelante en el espíritu o en el alma. Exige la vida de nosotros ya no solamente el decir quiero ayudar, sino como lo decía el maestro Samael, el que quiere ayudar tiene que hacerse de los medios para poder ayudar, ¿no? Porque ¿cómo puedes ayudar si no puedes trasladarte, por ejemplo, y tomar un camión para llevar, no sé, en este caso la gnosis, a otro lugar? Pues si no puedes pagar tu camión, pues no puedes ayudar, ¿no es cierto? Si ahora tú quieres ayudar, pues tienes que comprarte una ropita, rentar un lugarcito para que las personas vengan, porque si te pones con tu túnica roída a la calle a predicar, pues te van a tomar de loco, ¿no? Y el maestro Samael lo hablaba mucho, decía que él era no sé si era la palabra, pero era un pordiosero, se dice, sí, un pordiosero vestido de smoking, no un pordiosero, él vivía de la caridad, vamos a decir, pero se vestía de smoking para provocar respeto también, por respeto a los demás, ¿no? No para provocar respeto, para él dar respeto a los demás, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues ¿cómo puedo ser de otra manera si este tiempo eso es lo que me exige? Limosnero, un limosnero, decía, con smoking, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor pues no tenía algún día para pagar su renta o para comer o para darle de comer a sus hijos, pero mientras él estaba dando la enseñanza, pues iba vestido con un traje rentado a lo mejor para poder impartir un seminario. Entonces, los tiempos actuales nos exigen que nosotros sepamos ser buenos dueños de casa si es que queremos el trabajo interno, es decir, cumplir con las responsabilidades humanas, materiales, que exigen mucho, y aún así no puede ser justificación para decir, pues como no puedo, no me dedico al trabajo interno, ¿no? Está claro que hay cosas que no cuestan. El hecho de que tú te sientes a meditar no cuesta. El hecho de que tú hagas una oración no cuesta, para que no me malinterpreten. Estamos hablando pues del mundo en que vivimos, ¿no? En general, en donde pues o te reduces a, como decía el maestro, pues por último a pedir limosna y decir me dedico a la vida espiritual y me voy a meter a una caverna o me voy a retirar a un campo y ya está, me dedico a mi trabajo interno. Pero como lo dice el maestro Samael, ni siquiera eso sería correcto porque esta época nos exige incluso el gimnasio psicológico, ¿sí? Si yo me aíslo, pues obviamente no tengo con quién pelear, no tengo con quién enfrentarme, no tengo con quién verme a mí mismo. Pero si yo, ahora sí que me meto al rodeo, ¿verdad? Comprendo esta época que me toca vivir, me meto al rodeo, como se dice. Ya no solamente voy a ver desde afuera las cosas, sino me meto al trabajo, me arriesgo al trabajo interno y en ello aprendo a salir como buen dueño de casa, cumpliendo como buen padre, hijo, etcétera, etcétera, cumpliendo con las cuestiones materiales básicas, que es comida, vivienda, sustento. Si me convierto en un hombre o una mujer capaz de hacer eso, puedo entonces también entrar a ese trabajo interno. Lo otro sería un autoengaño, ¿sí? Hasta los propios lamas del Tíbet muchas veces piden encarnarse en Occidente, porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar allí sentados meditando muy bonito y en paz, a venirte aquí pues a la gran ciudad, al movimiento, ¿verdad?, al gimnasio psicológico. No sé si hasta aquí me doy a entender, ¿no? Entonces, claro, te empiezas a reflexionar, te empiezas a plantear y dices, bueno, esta es mi mejor oportunidad, aquí es donde tengo que hacer mi trabajo interno, esto es lo que elijo hacer en mi vida, pero conforme
vas observando, decíamos, empiezas a comprender que esas posibilidades empiezan a cerrarse cada día más a nivel humano y hasta en el mismo hecho de poder pensar en que ojalá que cuando yo me muera la divinidad me dé una mejor oportunidad, ¿no? Y que en la próxima vida venga yo mejor. ¿Sí les ha pasado esto? ¿Sí lo han alguna vez platicado? ¿Sí alguna vez se lo han planteado? Yo creo que sí, en la Gnosis hemos mencionado eso, ¿no? Ojalá que en la próxima vida ahora sí me encuentre con mi pareja muy joven, ahora sí los dos estemos en la Gnosis, ahora sí los dos estemos con los mismos anhelos, ahora sí los dos... O sea, como facilitar las cosas para poder hacer un trabajo interno, ¿no? Bien. Y es ahí donde dice el maestro Samael, existe una posibilidad que se llama en el Tíbet la liberación intermedia. El maestro Samael nos habla de algo muy interesante que sería digno de reflexión. Y nos dice, cuando un ser humano, soltero o casado, no importa, busca el trabajo de la muerte mística, elimina el 50% de los agregados psicológicos. Muchos solteros nos preguntan, bueno, si yo soy soltero no voy a poder eliminar al ego. Sí, hasta el 50%, dice el maestro Samael. Él menciona que cuando una persona logra eliminar ese 50% de sus agregados psicológicos, tiene derecho a elegir, a pedir la oportunidad de continuar con su trabajo en los mundos internos, ¿sí? Allí menciona el caso de una persona que él conoció y dice, les puedo dar testimonio de una persona que, reflexionando, pues él había logrado un cierto despertar de la conciencia en vida. Esto significa que había logrado un cierto trabajo interno, lo que estamos mencionando. Cuando esta persona desencarnó, ¿qué sucedió? Se encontró, obviamente, en los mundos internos ante los tribunales de la ley del karma. Dice, sintió el huracán, sintió rugir el huracán. Ustedes saben que entre el pueblo tibetano ese huracán es cuando aquella persona que desencarna se asusta, se llena de miedo, de terror y busca refugio o refugiarse en una nueva matriz, y es cuando, bueno, vuelve a encarnarse, ¿no? Es la forma alegórica en que lo explican en el Tíbet. El maestro Samael nos lo dice claramente, ese huracán es la ley, ¿sí? En su libro El Apocalipsis o el mensaje de Acuario, donde devela el Apocalipsis, en una parte él dice, ya basta, dice, para esta humanidad, piedad por la humanidad, que ruja el huracán, ¿sí? Esto quiere decir que ya se desenvuelva la ley, que ya entre en acción la ley para que ya esto termine, ¿no? Casi, y ahora sí, dice el maestro, podamos separar a las ovejas de los cabritos. ¿Qué quiere decir? Y lo explica mucho, ¿no? Dice, para que ya no paguen justos por pecadores. Ya es el momento bíblico en que esas cabritas deben ser separadas de esas ovejas, es decir, de quienes hacen la obra, el trabajo interno, y de quienes están sirviendo pues de fichas pues para que los demás paguen su karma, ¿no? Entonces, cuando esto se menciona que ruja el huracán, dice que esta persona que había desencarnado, como había logrado un nivel de despertar de conciencia, pues se mantuvo sereno, dice. Llegaron las terribles situaciones que se pasan al momento en que nosotros desencarnamos, y él supo mantenerse sereno. Venían las imágenes de sus propios demonios o de sus propios agregados psicológicos que te aturden, que se te representan, que los puedes ver, y él se mantuvo sereno. Y entonces, llegado el momento, pasó de esa etapa y conoció regiones más profundas o regiones, dimensiones superiores, regiones inefables. Dice, su corazón se llenó de alegría. Él tenía como
como único anhelo, su único anhelo, dice, al desencarnar, era no volverse a encarnar, no tener que regresar, decía, a este valle de lágrimas. Él se había dado cuenta en vida que estábamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? En la era del Kali Yuga que se conoce, se dedicó al trabajo de la muerte, de lo que todos estamos luchando por hacer, logró un cierto despertar de conciencia, y es claro que en los mundos internos, cuando desencarnó, se supo mantener firme para trabajar con sus agregados psicológicos en los mundos internos sin necesidad de encarnarse nuevamente. ¿Esto qué significa? Que esa persona, al no entrar a un trabajo de revolución de la conciencia, obviamente no iba a lograr la autorrealización. Él no iba a lograr ese despertar ya en la maestría, etcétera, etcétera. Pero sí, el solo hecho de haber hecho su trabajo interno le permitió no encarnarse nuevamente y tener la oportunidad de continuar su trabajo interno en esos mundos superiores, con ayuda, dice, de su Madre Divina, y después de haber pasado regiones inefables como del Nirmanakayas, etcétera, que sería una conferencia también que el maestro da muy hermosa sobre esos niveles de adeptos que llegan a convertirse, decíamos, en Nirmanakayas, etcétera. 4 etapas o 4 niveles o 4 fases del trabajo interno. Entonces, pues continuó haciendo su trabajo interno hasta que logró la disolución del ego. No, repito, no logró la autorrealización, no logró la maestría, no logró llegar a la iniciación de misterios mayores, no logró eso, pero simplemente eliminando sus defectos psicológicos, él tuvo el derecho de aplazar, dice el maestro, su trabajo para esperar que esta época del fin de una humanidad pase y poderse encarnar en la siguiente raza, en la 6ª raza, que sabemos recibirá el nombre de raza Koradi, y que cuando comience será la nueva edad de oro. Es claro que la oportunidad de un alma así, que se encarna en una edad de oro, tendrá todas las oportunidades, todo a su favor en una edad de oro, todo estará a su favor para lograr esa autorrealización. Entonces nos dice el maestro Samael, estamos en el momento del ser o del no ser, de grandes decisiones, y siempre, si ustedes lo leen, siempre lo dice, ¿verdad? Y estamos en un momento de grandes decisiones. Hay muchos libros donde él lo explica y conferencias en donde él dice, ya llegamos a ese momento de las grandes decisiones. Esas grandes decisiones son, ¿somos o no somos? O nos dedicamos al trabajo de la muerte del ego o no nos dedicamos al trabajo de la muerte del ego. Y nos da para iniciar la oportunidad de quien puede eliminar por lo menos el 50% de sus agregados psicológicos, aplazar su trabajo. Esto te hace reflexionar, y lo dice el maestro Samael, cada uno de nosotros debe reflexionar. Si se siente capaz de entrar por la vía directa, o si comprendiendo su situación, su estado interior, reconoce que, bueno, la oportunidad es por lo menos de esa liberación intermedia, que significa aplazar el trabajo. Yo me imagino que para los grandes maestros, sacar almas de esta humanidad vale oro, ¿verdad? Sacar almas en esta época vale oro. No importa si es liberación intermedia, no importa si escogieron el camino espiral, no importa. O sea, grande sería que escojan la vía de la directa, ¿verdad? La de la autorrealización. También aclara el maestro que cuando un alma es grande, cuando el ser te empuja, te mueve, el mejor momento para la autorrealización es el Kali Yuga. Esa es otra cuestión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando todo está peor.
y en ese momento, si alguien se levanta, pues vale oro, ¿no? Porque levantarse en la edad de oro, bueno, pues está bien, pero levantarte en una época como la actual, como lo hizo el maestro Samael, o sea, como decía Gabriel, contados con los dedos de las manos, ¿no? Y muchas veces en la gnosis nosotros tenemos la ilusión de grandes conquistas espirituales cuando ni siquiera hemos trabajado con la muerte del ego o no hemos llegado a ese 50%. Yo aquí no les estoy queriendo decir, señores, mejor decídanse por el trabajo de la liberación intermedia, porque sería un grave error y sería algo que no me corresponde. Simplemente les menciono que reflexionando en la conferencia que da el maestro Samael, nos hace ver que estamos viviendo tiempos difíciles y que necesitamos con urgencia la muerte del ego, porque aquí es donde viene lo interesante. Ya sea para quedarte como Buda elemental, ya sea para lograr, por ejemplo, la maestría hasta cierto nivel que es el nirvana, que es el camino de la espiral, o ya sea para lograr la autorrealización, ¿por dónde comienza el camino? De todas estas opciones, díganme ustedes. Por morir. O sea, no podemos pretender que ya estamos en el camino de la autorrealización cuando no hemos ni siquiera comprendido qué es el ego y cómo está dentro de nosotros. Hay muchas personas que a lo mejor siguiendo estos mismos estudios, pues llega el momento en que se confunden o entra la mitomanía o entra no sé qué cosas que nos da la ilusión de creer que ya somos grandes seres, ¿no? Que ya hemos encarnado al Cristo. Tengo que decirles tristemente que por todas las latitudes, altitudes de todas las religiones, filosofías y aún en la misma gnosis, hay un montón de Cristos encarnados supuestamente. Pero el resultado, humanamente, el resultado en ayuda a la humanidad, o sea, estamos en una humanidad pues que va de caída, ¿no? Va de picada. Si hubiese tantos Cristos encarnados, habría una gran labor que se estaría realizando, ¿no? Pero tampoco estamos juzgando a nadie, simplemente mencionando, como dice el maestro Samael, y lo dicen los grandes escritos y las grandes religiones, por sus frutos los conoceréis, y esto es algo que nosotros todos tenemos que reflexionar. Y volvemos a lo mismo que les mencionaba Gabriel en la clase anterior sobre el auténtico gnosticismo. El auténtico gnosticismo no es seguir a un líder, no es seguir a un Cristo, no es seguir a un maestro de misterios tales, ni menores, ni mayores, ni intermedios. No es estar en una institución, asociación y trabajar, vamos a decir, incluso con todas las reglas, reglamentos, etcétera, que puedan haber, con mucho amor. El verdadero gnosticismo es comprender esos puntos que Gabriel les leyó, ya a nivel más profundo, comprender, hacer conciencia, como dice, de la maldición, ¿no? Porque el ego está maldito. El ego está maldito porque el ego no puede ser feliz, nunca. Esta humanidad con ego no puede ser feliz, no va a salir adelante. Con ego estamos malditos, ¿no? O sea, si no hemos comprendido eso, pues todavía no hemos comprendido la gnosis, ¿no? Si no hemos comprendido la caída simbólica de Adán y Eva, si no hemos comprendido los misterios de Lucifer o de ese ángel caído que llevamos dentro, si no hemos comprendido la necesidad de la muerte mística, si no hemos comprendido, bueno, todos estos puntos que mencionaba Gabriel, pues no hemos comprendido la gnosis. Y si no lo trabajamos así, no estamos en la gnosis. A lo mejor seremos prenósticos, protonósticos, como decía él, ¿verdad? O como dice el maestro Samael. Pero gnosis, autognosis, esos son palabras mayores. Y entonces el maestro Samael nos explica esto, ¿no? ¿Para qué estamos muchas veces soñando con la gran autorrealización? O sea, si no podemos controlar
nuestros elementales del agua, del aire, del fuego, de la tierra, si todavía no somos magos para controlar internamente nuestros propios elementales, si todavía no podemos controlar, por lo tanto, y ayudar a la humanidad controlando y deteniendo, no sé, un huracán, un terremoto, ¿verdad? Entonces, si nosotros todavía no hemos comprendido qué es el ego, cómo se manifiesta, cómo se esconde, en cuántos niveles está dentro de nosotros, y además no nos gusta la muerte del ego, no nos gusta ese trabajo, nos gusta todo. Sí, que me abren de los chakras, sí, que me ayuden a despertar este chakra, sí, que me solucionen un problema, sí me gusta mucho salir en astral, sí yo siento que es muy importante, no sé, dar amor, sí yo siento que es muy importante comprender el karma, porque así puedo ver el karma de los demás, ¿verdad? La recurrencia, el retorno, la reencarnación, todo eso sí me gusta. Pero cuando un grupo ya se dispone, se perfila para el trabajo de la muerte del ego, ahí es donde se ve quién es quién. Así como en un matrimonio se ve quién es quién, como dice el maestro Samael, quién es bien hombre y quién es bien mujer, cuando transmutan sus energías, ahí es donde se ve quién es quién. No quién es bien hombre afuera en la apariencia, o quién es bien mujer afuera en la apariencia. Ahí se ve quién es quién, se dice, ¿no? Así también se ve quién es quién a la hora de la muerte del ego, ¿no? Porque es donde no nos gusta, donde saltamos, donde rasgamos, dice el maestro, nuestras vestiduras. Pero es la única oportunidad, la única esperanza que tenemos, ya sea que queramos elegir la liberación intermedia, ya sea que queramos elegir el camino del nirvana, o ya sea que nuestro ser nos tenga preparados el camino de la autorrealización. Queridos amigos, queridos hermanos, se ve hasta dónde vamos a llegar desde muy temprano, cuando comprendemos o no la muerte del ego. Cuando muy sutilmente queremos dar la buena apariencia, pero por detrás estamos midiendo, calculando, yo no voy a dar más, yo no voy a dar menos, yo no... O sea, cuando estamos moviéndonos así, cuando alguien se mueve así, calculándolo, midiéndolo, viendo dónde queda bien, dónde queda mal, en la misma gnosis, nosotros no vemos a veces esa alma, ¿no? Y decimos, es como una cebollita, hay que trabajar mucho, 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 mucho para ver dónde encontramos el alma, nuestra y de todos, ¿no? Porque estamos como recubiertos con muchas costras y costras y costras, o capas y capas y capas de protección, de autoprotección, de egos y egos y egos que no dejan a veces fluir eso que llamamos el alma, ¿no? Pero las personas más sencillas son las que nos enseñan, ¿no? Como dice el maestro Samael, a veces las personas de campo, a veces las personas que están en contacto con la naturaleza, como lo platicábamos. Ya ahora en las grandes ciudades ni siquiera vemos cuestiones esotéricas que antes los abuelitos platicaban, ¿verdad? Situaciones que en pueblos y en lugares donde hay más contacto con esa naturaleza y por lo tanto consigo mismos, hay como más esa comprensión, más como esa apertura, más como esa honestidad de quién soy realmente sin dobles caras, sin dobles morales, ¿no? Eso platicábamos también. Hoy en día todos los gobiernos, las ciudades se manejan con doble moral, ¿no? Por un lado promuevo el terrorismo y por otro lado lo combato, ¿no? Por un lado promuevo y vivo, no sé, supongo, no lo sé, tampoco me voy a meter en eso, pero de malos negocios, narcotráficos y situaciones difíciles, y por otro lado lo combato, disque y hago y digo, ¿no? Nosotros igual, ¿no? Por un lado nos decimos, no, Dios mío, no hay que ser así, es que no es correcto, es que no es lo otro, pero a la hora mentimos, robamos, fumamos, tomamos vino, hacemos, deshacemos, nos acomodamos, ¿no es cierto? Aquí mismo a veces así lo vemos, ¿no? Una situación tan simple y sale la mentirita o sale esto y uno dice, bueno,
mantenerse uno callados, porque si nos metemos con los egos de todo mundo y los nuestros propios, esto se vuelve también, ¿verdad? O sea, un infierno, ¿no? Un infiernito en donde mejor ya ni te hablo, ya mejor ni te digo, estoy muy sentido contigo, estoy muy sentido con el otro, no me miraste bien, no me diste a mí, no me invitaste así, sí me dijiste bien, no me dijiste bien, quieres más al otro, no me quieres a mí, le pones más atención a uno. Lo que vemos en una familia en pequeñito, pues así nos lo llevamos en grande, ¿verdad? El ego es miles de voces que llevamos dentro. El ego es miles de pensamientos, miles de conclusiones, miles de estructuras, miles de comodidades, miles de protecciones, miles de no me toques, miles de cosas para decir, yo no quiero morir, ¿verdad? Pero cosa curiosa, aún la liberación más sencillita, que es la intermedia, la del Buda elemental, comienza por la muerte. Y con esto también la reflexión para los que tenemos en la gnosis más tiempo y conocemos estos temas es, ¿ustedes creen que podemos lograr la liberación intermedia como muy cómodamente? Si hay que eliminar el 50% del agregado psicológico, necesitamos urgentemente ver de qué manera nos ponemos a trabajar. Y eso nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué es morir en el ego? ¿Qué es la muerte del ego? ¿Cómo la describiríamos? ¿Cómo la trabajamos? Y aunque lo sabemos y sabemos ya etiquetar, este ego se llama ira, este ego se llama orgullo, este se llama lujuria, este se llama pereza, este se llama así, todavía muchas veces con pesar nos damos cuenta que los estamos rotulando, los estamos clasificando, como si estuviésemos haciendo un trabajo de oficina, ¿verdad? Pero a la hora de morir, digo, Marisa, reaccionaste igual que hace mucho tiempo. A lo mejor no afuera, pero por dentro, tú lo sabes y tienes que trabajar. Y como le decía el otro día a mi esposo, cuando recibes una ayuda, por el milagro de Dios, porque la caridad, por lo que sea, comprendes que trabajar con la muerte del ego es ya no sentir ni siquiera las ganas de reaccionar, ya ni siquiera reaccionar porque ya ni siquiera lo recuerdas. Pero cuando en tu impulso está el reaccionar igual, todavía no has muerto, todavía no hemos muerto. Y tenemos que dar testimonio de los grandes maestros y de la gran ayuda, y hasta decirles por qué no. El propio maestro Samael, en su ser, fue un individuo, un ser que se encarnó en un cuerpo humano, con una personalidad humana, que se levantó de niveles muy bajos, y eso lo sabemos, y eso es algo que se ha juzgado, se ha criticado, se ha rotulado, no se ha comprendido. Él siempre dijo, estoy caído, y al final, pero me levanté. El quinto de los 7 estaba caído, pero me levanté. Y ahora, con ese fuero interno, les entrego el mensaje, les entrego la alquimia, les entrego el camino. De mi vida, juzga lo que quieras. Puedes juzgar lo que quieras, pensar bien, pensar mal. Él entregó como ser lo que tenía que entregar, pagó lo que tenía que pagar y se fue cuando se tuvo que ir. ¿Y de dónde está? ¿Y de cuál es su misión como ser? Pues le toca a cada uno investigarlo. Pero si lo invocas, si invocas la ayuda del maestro Samael, del ser, del arcángel Samael, y con humildad le dices, como tú, yo también estoy caído. ¿Quién te va a comprender mejor que el que no se levantó también del mismo lodo de la tierra? Tú sabes lo que es sufrir, querer levantarte y no poder, querer eliminar este defecto y no poder. Ayúdame, te lo suplico, ayúdame. Y la ayuda tiene que llegar, pero esa ayuda tiene que llegar también en base al trabajo interno que estemos haciendo. Sí. Una pregunta. Dice, si en mi hogar seguimos la senda gnóstica, ¿nuestra economía mejorará o será difícil? Si siguen la senda gnóstica, ¿la economía mejorará o será más difícil? Depende de cuál es el anhelo de ustedes, ¿verdad?
Si ustedes están siguiendo la senda gnóstica para que les vaya bien económicamente, pues haciendo buenas obras les puede ir bien, no lo voy a negar. Ahora, si ustedes están haciendo la senda gnóstica para liberarse, a lo mejor les puede ir una temporada bastante mal, porque vendrán las pruebas del aire, de la economía, porque vendrán las pruebas, porque ahí es donde nos saldrán defectos psicológicos, porque la ayuda del Cristo interno de cada uno de nosotros acelerará los karmas, cambiará, como dice el Pista y Sofía, las escuadras, los compases, moverá, girará nuestra vida. Y dirá, si tú ibas a pagar esto en 5 vidas, lo vas a pagar en una. ¿Esa es la ayuda que quieres? ¿Quieres que te ayude? Te doy la oportunidad de pagar en 5 vidas lo que ibas a pagar, que lo pagues en esta. Y si lo pagas, una vez que tú estás libre, puedes hacer el trabajo. Depende de ustedes, de lo que ustedes elijan, de lo que ustedes comprendan. Por eso decimos, ¿qué es morir? ¿Qué es la muerte del ego? Nosotros de repente les preguntamos, y eso nos ha quedado muy grabado, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y todo el mundo contesta muy filosóficamente, estoy dispuesto a morir en el ego. Y de verdad no es que no tengamos fe, pero en base a lo que hemos vivido, decimos, si de veras, si es verdad lo que estás diciendo, pues ponte a trabajar y que se vea desde ahorita. Pero si es una filosofía, un sueño guajiro, una ilusión, un idealismo, despierta, porque eliminar al ego conlleva que te sacrifiques por la humanidad para que pagues tus deudas, que dejes de estar calculando y midiendo a ver cómo te acomodas, que te entregues de una vez por todas a aquello que amas, que no te importe, y como dice el maestro Samael, perderlo todo para ganarlo todo. Y aquí, cuidado con los dogmatismos y los fanatismos, ¿verdad? Hay que perderlo todo en el sentido de que hay que perder hasta las estructuras que tenemos. ¿Qué es para ti morir en el ego? Para mí morir en el ego es que ya no voy a sufrir esto y voy a ser muy feliz. Y que ahora las cosas me van a ir bien. Y que mi economía va a mejorar. Y que me voy a encontrar a la mejor pareja del mundo. Y como decía alguien por ahí, voy a tener una pareja que no tenga agregados psicológicos. Pura, casta, pura, ¿no? Casi decía alguien así, ¿no? Yo no me caso porque todos llevamos, no creo que exista nadie que no sea infiel. Bueno, ¿ya te observaste a ti mismo? Porque yo no creo que nos toque una persona pura bajada del cielo. De verdad, yo no me lo merezco. Digo, no es que mi esposo no sea lo mejor que pueda sucederme en mi vida, ¿no? Pero tenemos agregados psicológicos que trabajar y estamos en esa lucha. Y cuando la cosa se pone dura, cuando descubrimos agregados profundos, hondos, feos, ahí es donde estamos juntos, él y yo. No donde estamos, ay, qué bonito porque él es puro, o yo soy pura y somos lo máximo, ¿no? No, cuando la cosa se pone dura, cuando en el astral, cuando en los sueños nos muestran un agregado, no tengo a nadie más a quien compartirle que a mi esposo. Y mi esposo creo que me comparte igual a mí. Lo más feo, lo que hay más terrible de nuestro interior, eso para mí es la máxima bendición, tener con quién compartir ese trabajo. No sentirme sola cuando veo, Dios mío, qué agregados psicológicos. Cuando despierto llorando porque me mostraron un defecto que no me hubiera imaginado haber visto. Eso es trabajo con la muerte del ego y no que yo sea ningún ejemplo. Pero el maestro Samael sí nos dio claros ejemplos de eso. Cuando él habló de sus vidas pasadas, nunca lo hizo para exaltarse. Siempre dijo, en esta vida cometí este error. En esta otra vida cometí este otro error y por eso me quemaron vivo. En esta otra vida, fíjate, morí en la miseria porque no pude levantarme. En esta otra vida lo mejor que pude hacer fue esto, pero bueno, me fue re mal en esto y en esto y en esto. Cuando ustedes leen las vidas del maestro Samael, lo único que él te está transmitiendo son los errores de sus existencias. Así haya sido como Julio César, dice, no hice caso y morí traicionado y me acuchillaron. Pero yo, necio, orgulloso de mí, soberbio, no hice caso a las recomendaciones de Calpurnia, mi esposa. Dice así, ¿no? No te está diciendo, yo fui el gran Julio César, como nosotros ahora decimos, ¿verdad? O como encontramos por todos lados.
Ya no está reencarnado Julio César, sino está reencarnado el otro y el otro y el otro y el otro. Y todos te hablan de que yo ya no tengo este ego y yo fui esto grande, por eso yo me merezco esto, por eso yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie te comparte la muerte del ego como lo hace el maestro Samael. Todos te comparten sí sus iniciaciones, sí que ya encarnaron al Cristo, sí que soñaron esto, sí que tienen lo otro, sí que ya les dieron esta iniciación, sí que ya les hicieron una fiesta en los mundos internos, sí que ya que ellos nacieron con una gran misión o ellas, sí, todo mundo te comparte eso en la Gnosis y en cualquier filosofía que puedan encontrar. Y si eso es lo que a ustedes les gusta, pues eso sigan. Pero la puerta, como el Titanic, ¿verdad? O como el Poseidón, el barco ese, está en otro lado. La solución no está en lo que se ve y en lo que todo mundo camina. La solución, como dice el maestro, está en el único camino. Y ese camino, todos lo han dicho, es angosto, es estrecho, es lleno de espinas. Y pregunto nuevamente, ¿qué es morir en el ego? ¿Cuándo nos vamos a decidir a morir en el ego? ¿Cuándo vamos a ver que alguien levante la mano diciendo, yo quiero morir en el ego, voy a declarar esto, voy a decir de mí esto, ¿no? ¿Cuándo? Todos vamos siempre al final, ¿verdad? Como a lo bonito, a lo cómodo. Es raro encontrar a alguien que diga, ponme a mí más trabajo, ¿no? Ponme a mí más trabajo porque quiero morir en el ego, ¿no? Estoy dispuesto por último a barrer, a trapear, a sacudir, estoy dispuesto por último a lo que sea, pero quiero morir, ¿no? Sí. ¿Cómo combatir la corrupción? ¿Cómo combatir la corrupción? Pues con nuestras acciones, ¿verdad? Las acciones son definitivamente, si nosotros revisamos los agregados de corrupción que llevamos y los trabajamos, pues esa será nuestra mejor ayuda, ¿no? Nosotros podemos llevarnos una vida combatiendo la corrupción afuera, pues no sé, porque el administrador de tu colonia o porque el administrador de tu ciudad o porque el administrador de cualquier lugar, y puedes perderte una vida en eso, ¿no? Y no vas a lograr, creo que grandes cambios, ¿no? Lo que necesitas es como hizo el Cristo, ¿no? En un momento, decíamos el otro día, el Cristo Jesús vino en un momento en el que su pueblo estaba sometido, ¿no? Estaban de esclavos, ¿no? Sí se recuerdan haber leído esa historia. Todos querían a un Salvador, a un Mesías. Y todos decían, si tú eres el Mesías, pues sálvanos. Oye, si tú vas a ser el Mesías, pues vamos a tener un rey. Ahora sí vamos a salir de la esclavitud, ahora sí vamos a tener un buen líder, ahora sí tenemos a un... Como decir, ahora sí tenemos un buen presidente, ¿no? Ahora sí. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo el Cristo Jesús? Se puso a dar su sermón de las bienaventuranzas, por ejemplo, y dijo, bienaventurados los pobres, ¿verdad? Y dijo, y si alguien te golpea en una mejilla, pues pon la otra, ¿no? Y si alguien esto, ¿qué es lo que esperas? ¿Los premios aquí en la tierra o allá en el cielo, ¿no? Y ese fue su mensaje. Imagínense que ahorita, en medio de una guerra, en medio de una situación económica, en medio de esto, ese sigue siendo el mensaje. En medio de la corrupción, ese sigue siendo el mensaje. Haz tus obras correctas. Ama a tu enemigo, decía Cristo, ¿no? Porque qué beneficio o qué gloria puedes encontrar en el que ama a sus amigos. Eso lo hacen hasta los malos, ¿no? Pero si tú amas a tu enemigo, es decir, si tú haces obra por la humanidad o por tu enemigo, vamos a decir, por aquel que te hizo daño. Obviamente no en una forma idealista y soñadora, ¿no? Con un sentido interno, ¿no? Obviamente, con una fuerza interna inclusive. Entonces, claro, el mensaje de los grandes seres llega en los momentos más difíciles. Nos es muy difícil aplicarlo porque estamos muy identificados, ¿verdad?, con la problemática humana, pero nos ponemos a decir, lo mismo sucedió hace 2000 años.
un pueblo oprimido que se moría de hambre, un pueblo que sufría injusticias, etcétera, etcétera. Y un gran ser vino en ese pueblo a nacer como el Mesías. Y como Mesías terminó crucificado. Qué desilusión para aquellos que esperaban un buen rey, ¿no? Qué desilusión para aquellos que esperaban que por fin el pueblo X fuera el elegido, ¿no? Sí le crucificaron hasta a su maestro, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mayor enseñanza de la muerte mística? ¿Dónde está la mayor enseñanza del sacrificio, no? Dice el maestro Samael, de ahí, si tú eliminas el ego, si tú trabajas en la transmutación, en los 3 factores, pues puede llegar el momento entonces también en que si tú te sientes con la suficiente fuerza interna, pues puedas llegar incluso hasta la 5ª iniciación de misterios mayores, que ya las vamos a ir estudiando también en el libro de las 3 montañas, y el Apocalipsis los explica muy claro. Y aún ahí todavía se van a abrir 2 caminos para el maestro. El maestro tendrá que elegir entre la vía húmeda o la vía seca. Dice que la vía seca se realiza en 8 años y la vía húmeda en 18 años. Y simplemente nos explica que la vía seca significa pues el camino de Job, ¿verdad? Esos 8 años físicos después de haber levantado la 5ª serpiente o la 5ª iniciación, ya haberte convertido en maestro, es ahí cuando recibe el título de maestro, porque luego de repente oímos que el maestro de misterios menores, el maestro de primera iniciación, el maestro es cuando llega a la 5ª iniciación, dice así el maestro Samael, y a partir de ahí elige o el camino fácil, el número 18, ¿verdad? Que significa, dice el maestro, el camino en donde tendrá que estar bajando a trabajar la alquimia y luego se libera un rato y luego baja y avanza un poquito. Es un camino como una espiral y puede tardar mahavantaras, dice. No vidas, ni ciclos de vidas, o sea, la rueda del samsara gira 3000 vueltas y en cada vuelta son 108 vidas. O sea, no estamos hablando de vidas, estamos hablando ni de Mahavantara. Estamos hablando de miles de Mahavantaras, dice el maestro Samael. Y, bueno, puedes elegir, dice el maestro, el ser puede elegir la vía seca, que es la vía directa, ese camino lleno de espinas, etcétera, etcétera. Cuando un alma está preparada, puede realizar ese trabajo, ¿no? Pero por lo pronto, lo que a nosotros nos surge, mientras descubrimos qué quiere nuestro ser para nosotros, si el Buda elemental, si el Nirvana o la autorrealización, mientras lo descubrimos, lo que nosotros tenemos que hacer es morir en los egos, aprender a desapegarnos de esta vida como lo hacemos, aprender a renunciar, aprender a reflexionar, darle el valor justo a las cosas. Es que yo no puedo dejar hay personas que vienen y regresan porque tienen muchos apegos familiares, por ejemplo. Pues comprender que la familia es una familia humana y que todos somos familia, y ir comprendiendo todo esto, dar amor a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a todos, pero comprender que el camino es interno y es individual. Y así, me estoy muy apegado a mi trabajo, bueno, pues aprender a trabajar correctamente, ser un buen dueño de casa, pero dejar el apego al trabajo, dejar el apego al dinero. Si tienes que mover el dinero, pues lo mueves, pero dejar el apego al dinero, no sé si me doy a entender. Aprender a morir es aprender a desapegarnos para que cada vez reaccionemos menos egoicamente y más con el alma. Aprender a renunciar también. Y por supuesto, pues cuando el ego sale, darle con todo, ¿no? Dedicarnos 2, 3, 4, 5, 6 veces el tiempo que sea necesario a un defecto, junto con todos los demás, ¿verdad? Pero uno en especial, y sobre ese siempre pedir, orar y trabajar. Y bueno, pues esta era la reflexión del día de hoy. Yo espero que no los haya confundido.
Y bueno, pues siempre está la lectura de las obras del maestro Samael para aquellos que tengan dudas, pues no sé si tengan algo que comentar, que compartir o alguna duda. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí como reflexión y pues a meditar en nuestros hogares. Que pasen buenas noches.